A finales de los años 60, el mundo parecía estar cambiando. En California, el verano del amor había dado paso a una explosión de música, revolución cultural y nuevas ideas. Miles de jóvenes, desilusionados con el sistema, buscaban una forma diferente de vivir, una verdad más allá de lo convencional. En medio de esta búsqueda de paz y amor, surgió una de las sombras más oscuras del siglo XX. Pero esta no es la historia de un monstruo, sino de cómo se crea uno. Charles Manson no nació siendo un demonio. Nació en la marginalidad, hijo de una madre adolescente que no pudo ni quiso hacerse cargo de él. Su infancia fue una sucesión de abandonos y encierros en reformatorios y prisiones. Desde muy joven, el sistema se convirtió en su único hogar. En ese entorno brutal, aprendió a sobrevivir, a observar a los demás, a detectar sus debilidades y a usar el carisma como un arma. Soñaba con ser una estrella de rock, tan grande como The Beatles, pero el mundo de la música le cerró la puerta. Y fue ese rechazo lo que encendió la mecha de su venganza. Al salir de prisión en 1967, en pleno apogeo del movimiento hippie, Manson se encontró en un mundo que parecía hecho a su medida. Estaba rodeado de jóvenes vulnerables que habían dejado a sus familias en busca de un guía, de un propósito. Él les ofreció exactamente eso. Con una guitarra, palabras que sonaban a sabiduría y un suministro constante de drogas, Manson no tardó en reunir a un grupo de seguidores, principalmente mujeres jóvenes, a quienes bautizó como la familia. Él no era solo un líder, se convirtió en su figura paterna, su gurú, su salvador. Utilizaba técnicas de manipulación clásicas. Los aislaba del mundo exterior, controlaba su comida, su sueño y sus relaciones. Les prometía una liberación espiritual que, en realidad, era una anulación total de su identidad. Los convencía de que la sociedad los había traicionado y que solo en él encontrarían la verdadera libertad. Para estos jóvenes, provenientes muchos de ellos de familias acomodadas, pero emocionalmente distantes, Manson era el centro de su universo. Su ideología era un cóctel tóxico. Mezclaba pasajes de la Biblia con sus propias filosofías retorcidas y una obsesión enfermiza con The Beatles. En su mente, la canción Helter Skelter no era sobre un tobogán de feria, sino una profecía. Anunciaba una inminente guerra racial apocalíptica en la que los negros se levantarían contra los blancos. Según Manson, él y su familia serían los únicos supervivientes, escondidos en el desierto, para luego emerger y gobernar el nuevo mundo. Pero la guerra no llegaba, así que decidió que tenía que mostrarle a la sociedad cómo empezarla. En agosto de 1969, la utopía hippie se hizo añicos. Manson ordenó a varios de sus seguidores que fueran a una casa en Cielo Drive, en Los Ángeles, y acabaran brutalmente con todos los que estuvieran allí. Esa noche, perdieron la vida la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses, el estilista Jay Sebring, la heredera Abigail Folger, el guionista Wojciech Frykowski y Steven Parent, un joven que simplemente estaba en el lugar equivocado. La noche siguiente, el terror continuó en la casa de Leno y Rosemary LaBianca, un matrimonio que no tenía ninguna conexión con el mundo del espectáculo. El impacto fue devastador. El miedo se apoderó de Hollywood y de todo el país. Las puertas que antes estaban abiertas, ahora se cerraban con llave. La idea de que cualquiera podía ser una víctima, sin motivo aparente, destruyó la sensación de seguridad y optimismo que había definido la década. Los crímenes de la familia Manson no solo fueron asesinatos, fueron un ataque simbólico que marcó el fin de la era del amor y la paz. La inocencia se había perdido para siempre. El juicio fue un espectáculo mediático. Manson, con una esvástica tatuada en la frente, se comportó de forma errática y desafiante, tratando de controlar la narrativa hasta el final. Sus seguidoras, leales hasta el extremo, acampaban fuera del juzgado, defendiendo a su líder. El fiscal, Vincent Bugliosi,
enfrentó un desafío monumental: demostrar que Manson, quien no había estado presente en los crímenes, era el autor intelectual. A través de un caso meticuloso, Bugliosi probó la teoría del Helter-Skelter y demostró cómo Manson había ejercido un control mental absoluto sobre sus seguidores, convirtiéndolos en extensiones de su propia voluntad asesina. ¿Cómo es posible que personas inteligentes y con educación siguieran ciegamente a un hombre como Manson? La respuesta está en las dinámicas de las sectas. Manson no usaba fuerza física, sino manipulación psicológica. Primero, el bombardeo de amor. Hacía que sus seguidores se sintieran especiales y comprendidos. Luego, el aislamiento. Los separaba de sus familias y amigos, eliminando cualquier punto de vista externo. Después, venía la deconstrucción de la identidad. A través del agotamiento, las drogas y la repetición constante de sus ideas, borraba su yo anterior. Finalmente, creaba una dependencia total, donde la aprobación del líder era lo único que importaba. Las lecciones de la familia Manson siguen vigentes hoy en día. Nos recuerdan lo vulnerables que podemos ser al liderazgo tóxico, al aislamiento y a las promesas de soluciones fáciles en tiempos de incertidumbre. Al final, Charles Manson no era un supercriminal con poderes místicos. No era un profeta ni un genio del mal. Era un hombre profundamente dañado, un estafador carismático con un vacío interior que solo podía llenar controlando a los demás. Su verdadero poder no residía en su ideología, sino en su habilidad para encontrar a personas rotas y ofrecerles un falso sentido de pertenencia. Era un hombre ordinario con un don muy peligroso: la capacidad de hacer que otros renunciaran a su propia voluntad. Y eso, la renuncia voluntaria al pensamiento crítico y a la propia humanidad, es mucho más aterrador que cualquier cuchillo. Este video rinde homenaje a las víctimas: Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski, Stephen Parent, Leno y Rosemary LaBianca, y a todas las demás. Su propósito es entender para prevenir futuras manipulaciones, no entretener con el horror. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si te pareció importante este contenido, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.